Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de nuestras estrellas favoritas. Espero que estén teniendo un día fantástico y estén listos para sumergirse en una historia que, déjenme decirles, tiene de todo. Drama, intriga, y un par de respuestas que, bueno, les van a sorprender. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, generando un montón de controversia y, sinceramente, un poco de confusión. Nos referimos, por supuesto, a los recientes comentarios de Müge Anlı, sí, la mismísima reina de la televisión turca, sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes han estado esperando que hablemos de esto, y aquí estamos, listos para desmenuzar cada detalle y analizar la respuesta, que, insisto, es más sorprendente de lo que imaginan. Antes de que empecemos, no olviden darle un buen like a este vídeo si quieren seguir al tanto de todo el salseo turco. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con todos los chismorreos que sabemos que les encantan. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este drama. Todo comenzó como muchas cosas en el mundo del espectáculo con una declaración inesperada. Müge Anlı, conocida por su franqueza y por no morderse la lengua, hizo una serie de comentarios sobre Kerem y Hande que dejaron a muchos boquiabiertos. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En una de sus emisiones, Müge comentó, refiriéndose a la popularidad y al fenómeno mediático que representaron Kerem y Hande durante y después de Senkalkapm, algo así como: entiendo que sean atractivos para el público, son jóvenes, guapos y protagonizaron una serie de éxito. Pero, ¿realmente creen que ese amor era real? A veces los contratos incluyen romances para impulsar la audiencia. No digo que sea el caso de ellos, pero hay que ser realistas. La reacción a estas palabras fue inmediata. Fans de Kerem y Hande de todo el mundo salieron en su defensa, argumentando que su amor era evidente y genuino. Otros, en cambio, estuvieron de acuerdo con Müge, señalando que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing y relaciones públicas. La etiqueta almohadilla Anker, que solía ser sinónimo de amor y apoyo, se dividió entre mensajes defendiendo la autenticidad de la relación y aquellos que respaldaban la visión más cínica de Müge. Pero la cosa no quedó ahí. Müge, lejos de retractarse, añadió más leña al fuego en una entrevista posterior. Esta vez fue aún más directa: no estoy diciendo que Kerem y Hande sean malos actores, al contrario, creo que ambos tienen mucho talento. Pero a veces la presión de la fama y las expectativas del público pueden llevar a las personas a tomar decisiones que no son del todo sinceras. Y seamos honestos, su ruptura fue bastante oportuna, ¿no les parece? La entrevista, publicada en una revista de gran tirada, se convirtió en el tema de conversación de la semana, eclipsando incluso los nuevos estrenos televisivos. Obviamente estas palabras generaron una ola de indignación entre los fans de la expareja. Muchos la acusaron de ser injusta y de querer dañar la imagen de Kerem y Hande. Incluso se crearon hashtags en redes sociales pidiendo su retractación, como almohadilla Müge Anlı desmiente o Anker se levanta. La situación se volvió tan tensa que algunos medios de comunicación llegaron a catalogarla como una verdadera guerra entre Müge y los fans de Anker. Los foros de discusión se inundaron de debates apasionados, análisis exhaustivos de cada gesto y mirada de la pareja durante su relación, e incluso teorías conspirativas sobre las razones detrás de su ruptura. Para entender la magnitud de esta controversia, debemos recordar el impacto que Senkalkapm tuvo a nivel mundial. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. Kerem y Hande se convirtieron en íconos, sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, en modelos a seguir. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans proyectaron esa química en su vida real, convencidos de que su amor trascendía la ficción. La noticia de su relación fue recibida con júbilo, y su ruptura con profunda tristeza. La popularidad de la pareja era tal que las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores. Sus publicaciones en redes sociales generaban millones de likes y comentarios, convirtiéndolos en influencers de primer nivel. El impacto económico de su relación, tanto para ellos como para la industria del entretenimiento turco, era innegable. Por eso las acusaciones de Müge Anlı, poniendo en duda la autenticidad de su amor, resonaron con tanta fuerza. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, la respuesta de Hande Erçel. Y aquí es donde les digo que se preparen, porque es realmente sorprendente.
En un principio, Ande se mantuvo en silencio. Ni ella ni su equipo de representantes hicieron ninguna declaración oficial sobre los comentarios de Muge. Muchos pensaron que la actriz preferiría ignorar la polémica y evitar echar más gasolina al fuego. Sus asesores de imagen le aconsejaron mantener un perfil bajo y no alimentar el drama, argumentando que cualquier declaración, por bien intencionada que fuera, podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Sin embargo, días después Ande decidió romper su silencio, pero no de la manera que todos esperaban. La estrategia que adoptó fue completamente inesperada, sorprendiendo a propios y extraños. En lugar de emitir un comunicado contundente o responder directamente a Muge, Ande optó por una estrategia mucho más sutil y, en mi opinión, mucho más inteligente. Publicó en su cuenta de Instagram una fotografía suya sonriendo con una leyenda que decía: "La felicidad es la mejor venganza". La imagen aparentemente simple fue cuidadosamente elegida. Ande aparecía radiante con un maquillaje impecable y un estilismo que resaltaba su belleza natural. El fondo era neutro sin distracciones, centrando toda la atención en su sonrisa. Sí, así como lo oyen. Ande no respondió con palabras, sino con una imagen y una frase que transmitían un mensaje claro: no iba a dejar que los comentarios negativos la afectaran. Iba a seguir adelante con su vida y a enfocarse en su felicidad. La publicación se viralizó en cuestión de minutos, generando una avalancha de comentarios positivos y mensajes de apoyo. Los fans elogiaron su elegancia, su madurez y su capacidad para mantenerse positiva frente a la adversidad. Pero la cosa no terminó ahí. Días después, Ande fue vista saliendo de un restaurante en Estambul, y los periodistas, por supuesto, la bombardearon con preguntas sobre los comentarios de Muge. El momento fue capturado por las cámaras de varios programas de farándula, y las imágenes se repitieron una y otra vez en la televisión turca. Ande, con una sonrisa en el rostro, respondió: "No tengo nada que decir al respecto. Estoy muy feliz y enfocada en mi trabajo. Les deseo a todos un buen día". Su tono era amable pero firme, dejando claro que no iba a entrar en detalles ni a alimentar la polémica. "Ven". Ande no se rebajó a entrar en una discusión pública. En lugar de eso, eligió la elegancia y la discreción. Y esa, mis amigos, es una respuesta mucho más poderosa que cualquier declaración explosiva. Su actitud demostró una gran inteligencia emocional, evitando caer en la trampa de la confrontación y protegiendo su imagen pública. Además, la respuesta de Ande tuvo un efecto inmediato en sus fans. En lugar de seguir alimentando la polémica, la apoyaron aún más, elogiando su madurez y su forma de manejar la situación. La fotografía de Instagram se llenó de comentarios positivos y de mensajes de apoyo, superando récords de likes y visualizaciones. Los fans se unieron en torno a ella, defendiéndola de las críticas y reafirmando su admiración. Incluso algunos artistas y figuras públicas se sumaron al apoyo, elogiando su profesionalismo y su elegancia. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que el mundo del espectáculo es un negocio y, como tal, está lleno de estrategias y de intereses. No digo que el amor entre Kerem y Ande no haya sido real, pero tampoco podemos ser ingenuos y pensar que todo lo que vemos en la televisión y en las redes sociales es completamente genuino. La industria del entretenimiento se alimenta de la imagen pública de sus estrellas, y las relaciones personales, a menudo, se ven influenciadas por las exigencias del marketing y la promoción. En segundo lugar, que la forma en que Ande manejó esta situación es un ejemplo de madurez y de inteligencia emocional. En lugar de dejarse llevar por la ira y el resentimiento, eligió la paz y la tranquilidad. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su respuesta demostró una gran capacidad para controlar sus emociones y para proteger su bienestar mental. En tercer lugar, que los fans tienen un papel muy importante en este tipo de situaciones. Su apoyo y su lealtad pueden marcar la diferencia. Pero también es importante recordar que las estrellas de televisión son personas, con sentimientos y con vidas privadas. Y que merecen respeto, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano. En resumen, Muge hizo una serie de comentarios polémicos sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuestionando la autenticidad de su relación. Ande, en lugar de responder directamente, eligió una estrategia más sutil y elegante, enfocándose en su felicidad y en su trabajo. Y los fans, en su mayoría, la apoyaron incondicionalmente.
Esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mundo del espectáculo, la influencia de las redes sociales y la importancia de la inteligencia emocional frente a la adversidad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Creo que es importante hablar de este tipo de temas, porque nos ayudan a entender mejor el mundo del espectáculo y a ser más críticos con lo que vemos en los medios de comunicación. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan sobre toda esta polémica y sobre la respuesta de Ande. ¿Creen que hizo bien en no responder directamente a Muge? ¿O creen que debería haber sido más contundente? Los leo. ¿Qué opinan de la influencia de los medios en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida privada de sus ídolos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreos y noticias del mundo del espectáculo turco. Besos. Y recuerden, manténganse chismosos, pero siempre con respeto. Adiós.